Ay, las vueltas de la vida. Hola gente, ¿cómo anda? Buenos días, tardes, noches, en la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el último fichaje ya, de forma oficial, el último fichaje de mitad de temporada por parte de FBC Melgar. Pues, así como lo habíamos, no confirmado, sino conversado en el video pasado, finalmente Yamir Darrigo fue oficializado como nuevo futbolista del rojinegro. De lo que empezó siendo un rumor, finalmente fue avanzando con las horas, se fue conociendo más detalles sobre la operación y finalmente fue oficializado como nuevo futbolista de Melgar. Lo que haremos un poco ahora es básicamente hablar de algunos detalles de cómo ha sido su llegada a Melgar, ya juntando más de lo que se fue profundizando, conociéndose con el paso de las horas, el día viernes, también parte del sábado. También cuánto es el monto que habría pagado Melgar por la transferencia, cuánto tiempo ha firmado, detalles de lo poco que se sabe del contrato de Yamir Darrigo, de su nuevo contrato. También hablaremos de su estilo de juego, sus virtudes, sus carencias y claro, también trataré de dar mi opinión sobre este fichaje. ¿Es realmente lo que necesita Melgar o es solo lo agarramos lo poco que había disponible en el mercado? Esto lo iremos respondiendo en el transcurso del video, no sin antes agradecerle de antemano su apoyo al canal, sea dejando su like, suscribiéndose justamente al canal, que es gratis, y les invito a dejar todas sus opiniones y sensaciones en la caja de comentarios sobre este fichaje, sobre el retorno de Yamir Darrigo a Arequipa. Eh, lo estaré leyendo y sobre todo respondiendo, y ya saben, pueden seguirme en mis nuevas redes sociales, en X y en Instagram, y ahora sí, sin mucho más que decir, hola soy Denis y esto es Derek Soccer Max. Vamos a hablar sobre Yamida Rigo. Bueno, como dije en la introducción, lo primero que vamos a comentar es un poco de los detalles de cómo se dio su llegada a Melgar. Bueno, todo comenzó como un rumor, como habíamos conversado en el video anterior, que había obtenido Daniel Rodríguez Hinojosa por parte de fuentes externas. Había una opción, básicamente, de que Darrigo volviese a Melgar, pero no lo tenía confirmado. Consultó a fuentes oficiales o cercanas al jugador, pero no obtuvo respuesta. Lo que le dijeron como tal, en primer lugar, es que Yamir con su representante le había manifestado a Melgar su deseo de volver a Rojinegro, al equipo dominó, y que dentro de las alternativas que estaba manejando el equipo para reforzar a la plantilla, para que Reynoso tomase la decisión, estaba la posibilidad de que retornara Yamir Darrigo. Esto lo confirmó el periodista Gerson Cuba, que cubre a Alianza Lima. Lo que me llama la atención de lo que dijo el periodista es que recalca que se había conversado por venta. Bueno, lo que había conversado Daniel justamente con Gerson Cuba y José Varela, otro periodista que cubre Alianza Lima, es que una de las razones por la que se habría caído el pase de Yamil Darrigo por cesión a Cienciano es por el tema de no reforzar a un rival directo. Esa era la postura de Alianza Lima como club. Y bueno, por el lado del Boys, su pase se había caído debido al tema del sueldo. Lo que yo puedo inferir de aquí es que bueno, la cesión es la postura de Alianza y no un rival directo. Melgar es un rival directo, sobra decirlo, es mucho más que Cienciano, así que por ese lado, como dije, yo veía muy complicado que se diese esta transferencia. Sin embargo, como dijo Gerson Cuba, es el entorno del jugador que movió la operación, optando por la venta y finalmente Melgar negociando con Alianza por la negociación. Por otro lado, como ya ha dado información Daniel Rodríguez Hinojosa para Central Sur Deportes, información oficial, era que Jader, Ricardo Betoki y Juan Máximo Reynoso, ni bien llegase a Lima, se iban a reunir en hora del sábado para conversar sobre la posibilidad de reforzar a la plantilla, escoger entre algunas opciones para poder hacer un fichaje. Había tres opciones medianamente avanzadas por parte de Melgar, ojo que no se limitaban estas tres alternativas para darle a Reynoso a escoger, pero la prioridad está en estas tres opciones del mediocampo hacia adelante. Eh, si a Reynoso le gustaba alguna de estas opciones, básicamente solo hacía hacer el pago porque ya estaba medianamente avanzado el pago, la transferencia y ya para que el jugador se una al instante a entrenar, la siguiente semana, mejor dicho. Entre estas tres opciones, como habíamos comentado hace un momento, habría estado el nombre de Yamir Darrigo. Y bueno, finalmente parece que el cabezón se decantó por este nombre para reforzar finalmente al equipo rojinegro. Bueno, la primicia de la oficialización del fichaje la dio el periodista Kevin Pacheco, diciendo que Yamir Darrigo sería nuevo jugador de Melgar. El club rojinegro habría comprado los derechos del futbolista Alianza Lima y se sumará en las próximas horas a las órdenes de Juan Reynoso.
Esto lo confirmaron Daniel Rodríguez Hinojosa y Carlos Alpaca Zúñiga, periodistas que cubren a Melgar, eh, diciendo que Reynoso dio el visto bueno para que volviese Yamir Darrigo al equipo rojinegro. Y algunos detalles de su contrato, aquí nos lo da el propio Daniel, y dice que el contrato es por 3 años y medio, es decir, hasta finales del 2028. Juan Reynoso dio el visto bueno para su retorno, como lo habíamos dicho hace un momento. Y como tercer punto importante es que el futbolista ahora cuenta con cláusula de salida, pero solo para el extranjero. No es como el 2023, que como Alianza pagó la cláusula para irse a reforzar a un equipo de la misma liga, del torneo peruano. Y además se elevó el precio de la referida cláusula. Y en cuanto a cuál fue la cifra que pagó Melgar por Yamir Darrigo, bueno, aquí nos la da Kevin Pacheco. Melgar pagó $150.000 por la transferencia en su totalidad del jugador, casi la tercera parte de lo que le costó a la gestión anterior de Alianza Lima su llegada. Esta información la confirmó Daniel y luego Carlos Alpaca Zúñiga. En cuanto a su estilo de juego, bueno, creo que varios recordamos cuál era el aporte principal de Yamir Darrigo en su primera etapa con Melgar en 2023. Básicamente jugar de extremo por izquierda, pero también desempeñarse como carrilero por esa banda. Un futbolista con mucha velocidad, con buen uno contra uno, para desbordar, para gambetear, eh, siendo un gran aporte para lo que es el armado, sobre todo por las bandas. También resaltar el tema del físico, ya que recordemos que con Mariano Soso en 2023 Yamir jugaba de carrilero por izquierda y sabemos que esa posición requiere mucho desgaste, recorrido de ida y vuelta para atacar y defender, por lo que también se resalta el buen nivel de resistencia que tenía Yamir Darrigo, al menos en su primera etapa con Melgar. Creo que no lo perdió, por más que haya estado año y medio en Alianza como que perdiendo el tiempo. Y por otro lado, bueno, sus falencias, creo que lo que más recordamos es el tema de la finalización, ya que era un futbolista que en Melgar hacía muy bien el recorrido por la banda, se asociaba bien, era importante en el armado ofensivo del equipo, pero sin embargo cuando tenía la oportunidad de definir para anotar goles o tener oportunidades de rematar al arco, básicamente fallaba en ese aspecto. Eso era lo que más se le criticaba a Yamir Darrigo. O enamorarse mucho de su jugada, es decir, tener la pelota un tiempo de más, seguir desbordando hasta el último, hasta llegar al extremo, al límite del campo de juego, no hacer el pase o rematar al arco cuando tiene la oportunidad. Eso es creo lo que más se le habría criticado a Yamir Darrigo en su primera etapa con Melgar en su momento. Bueno, en Alianza Lima, sobra decir que decepcionó, porque Melgar había mostrado cosas interesantes, cosas que no replicó en el equipo blanquiazul. Nunca justificó lo que había pagado Alianza Lima, más de $500.000 por la venta de Yamir Darrigo, por su llegada al cuadro blanquiazul. Es más, la gran mayoría de hinchas de Alianza se alegran de la salida del extremo izquierdo de 25 años. Y bueno, si quieren saber mi opinión de qué tan factible es este fichaje, con qué ojos veo este retorno de Yamir Darrigo a Melgar, eh, bueno, para mí no era la prioridad, pero tampoco me desagrada. Por un lado, porque no había de otra, porque por la información era básicamente que las tres opciones que se manejaban en primer lugar eran jugadores del medio campo hacia adelante, es decir, atacantes. Creo que es mil veces más garantía que Yamir Darío, que Santiago Ormeño, que recordemos que está lesionado. Traer un lesionado, y sobre todo sabiendo cómo ha rendido en sus últimas temporadas, por más que Reynoso lo conozca, era bien complicado pensar en que Ormeño iba a aportarle algo importante al equipo. El caso de Yamir es un jugador que ya conocemos, que de alguna manera ya tiene relación con Juan Máximo Reynoso, pues recordemos que en 2023, en las primeras dos fechas de eliminatorias, cuando Reynoso era técnico de la selección, lo había convocado a la fecha doble contra Paraguay y Brasil. Y bueno, es verdad que su paso por Alianza Lima fue por lo menos decepcionante, porque en 2024 jugó 25 partidos y marcó 2 goles y 2 asistencias. Y en 2025, en este año, jugó 18 partidos y solo apenas 2 asistencias por la Liga 1. Claramente son números que no justifican para nada lo que Alianza pagó por el jugador en su momento. Pero como dije, ya lo conocemos, va a ser su segunda etapa en el equipo rojinegro. Y aparte, creo que lo mejor de la carrera de Yamir Darrigo, lo mejor que vimos de su fútbol, se explotó en Melgar. He visto comentarios en redes que lo tachan de traidor debido a que recordemos la forma en la que se fue en 2023, en plena pretemporada. Melgar hizo todo lo posible para que se quedase. Eh,
le ofreció aumento de sueldo, titularato. Me acuerdo que lo del sueldo vino por parte del propio Jader, ya que desde la administración ya estaban ya para vender la Alianza Lima. Jader, en cuanto a lo económico, dio prioridad a esto para que Yamir optase por quedarse, pero finalmente Alianza Lima terminó pagando la cláusula. Era el sueño igual del muchacho ir al equipo del cual es hincha, no somos nadie para poder juzgarlo en ese aspecto. Pero como sabemos que casi siempre pasa con los jugadores que destacan en equipos de provincia, el irse a Lima no siempre significa que vayas a crecer o vayas a mejorar en tu trayectoria futbolística. Y de esta forma muchos cuestionan su entrega, de qué tanto vaya a, a estar comprometido con el objetivo común en Melgar. Ya que claramente está volviendo porque sabe que en Alianza Lima no pudo brillar, no pudo lograr el objetivo de poder ir a la selección o irse al extranjero. Y prácticamente lo mejor de su fútbol y en su carrera se ha visto en Melgar. Y creo que su compromiso por volver, tener esta oportunidad de brillar de nuevo, de sumar más minutos, se ve perfectamente reflejado en la información que da Daniel, como se ve en la imagen. Por un lado, Yamil Darrigo con su representante ha tenido la iniciativa de acercarse a hablar primero con Melgar y no esperar o hacer que Melgar tenga el primer movimiento o la primera intención de hablar con él. También tiene solo cláusula de salida extranjero, muy diferente a lo que fue su primera etapa con Melgar, que al final terminó pagando a Alianza Lima esa cláusula. Firmó un buen tiempo, 3 años y medio, pedido de Reynoso, y hasta se elevó el precio de esa cláusula de salida. Esto prueba que él quiere reivindicarse, sabe que Melgar fue donde estuvo más cerca de ir a la selección y jugar en el extranjero. Y para compensar lo que pasó por la forma en la que se fue, sobre todo para mí esto es muy importante y esto habla mucho del compromiso que tiene Darrigo, eh, estuvo dispuesto a aumentarse su cláusula de salida. Esto claramente, normalmente la cláusula de salida, el aumentarla complica la negociación, futura negociación con otro club que quiera adquirir al jugador. Eh, Esto quiere decir que Darrigo está comprometido en cuanto a lograr los objetivos comunes del club. También para recuperar su mejor versión. A Reynoso lo pidió. Él sabrá que el traerlo tendrá cosas positivas. Y si se va por buen rendimiento, te va a dejar un buen dinero. Te va a dejar un buen dinero por la cláusula y solamente al extranjero. No va a reforzar un rival directo. En cuanto al sueldo, bueno, y eso ya era otra cosa. Justamente Alianza le ofreció mucho más de lo que en Melgar se le había ofrecido en su momento para hacer que se quedase. Imagino que se lo habrá bajado también, ya que esto habla parte de su compromiso. Si ha estado dispuesto a aumentarse su cláusula, ¿por qué no a bajarse un poquito el sueldo? En lo deportivo, no sé con qué esquema juegue Reynoso. Habrá que verlo todavía con el paso de los días. Pero lo que sí pienso con fuerza es que esta es una incorporación ante el bajo nivel de Gregorio Rodríguez, quien Walter Riboneto borró en el final de su instancia y hasta Víctor Balta no lo puso en sus 2 partidos de interinato. Y muy seguramente no lo haga contra Cristal en este partido de hoy. Eh, Guzmán, si bien puede jugar por ese lado, por extremo izquierdo, a mí Guzmán no me lo mueves de extremo derecho, porque creo que ahí ha mostrado su mejor versión y se ha notado, sobre todo en el partido contra Juan Pablo II. Cualidad es otra opción ahí por el lado izquierdo, pero puede jugar también de volante ofensivo en la posición de Tomás Martínez. Y la vuelta de Yamir Darrigo claramente le da, creo, más opciones a Johnny Vidales de jugar en la posición la que venía jugando en ADT de Tarma, es decir, de 9, de centro delantero, de goleador. En conclusión, con todo lo que hemos conversado, para mí Yamir Darrigo es buen fichaje, considerando las posiciones que hemos repasado en el campo hace un momento, pero pienso que se podrían haber precisado otras posiciones, no sé, como un defensa central, que vimos que estamos viendo que a nivel de Barrios, González y de Nemostier no está siendo el mejor al día de hoy, o un volante de contención ante el bajón de nivel de Orsán, o un mixto quizás que te aporte mucho más en el armado. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Analizamos la vuelta de Yamil Darrigo a Melgar. Repasamos detalles de su llegada, cuánto habría pagado Melgar por la transferencia, cuánto tiempo firmó, detalles de su contrato, lo que se conoce hasta el momento, su estilo de juego, qué es lo que le podría aportar a Melgar, algunas cosas que sabemos, falencias que sabemos que tiene también. Traté de dar mi opinión eh, de todo lo que hemos conversado y básicamente llegué a la conclusión de que es un... No me desagrada, pero creo que la prioridad estaba en otras posiciones como en la defensa central o un volante. Y bueno, solamente queda confiar en Cabezón Reynoso. Él dio el visto bueno para que llegase.
entre las opciones que le había dado Melgar. Veremos cuando debuta, veremos cómo se adapta nuevamente, veremos si es que ese Darrigo que vimos en 2023 eh, aparece. Y es más, ¿por qué no mejorar esa versión? De esta manera me despido, gracias por haberse quedado hasta el final, gracias por el apoyo al canal y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.